Bueno, interesante esto de leer libros breves, pero buenos clásicos. Me gustó ese ejercicio que hicimos la vez pasada, lo vamos a repetir. Lo vamos a repetir. Pequeños Grandes Clásicos 2, la venganza. Return. Sí. Payback. El regreso. Payback. Payback time. Sí, siempre es bueno, sobre todo para la gente floja como nosotros, encontrar en unas pocas páginas mucha enjundia, un tesoro, en vez de tener que mamarse 600 páginas. Claro. Bueno, que eso es lo que decía uno de nuestros invitados hoy día, Jorge Luis Borges, que nunca escribió una novela larga porque él decía en el fondo, ¿para qué voy a aburrir al lector con 300 páginas si puedo decir lo mismo en un cuento de 10 páginas? Yo digo lo mismo respecto a otras cosas mías. ¿Para qué tanto si con esto antes? ¿Para qué queréis más? No hay que confundir la disfunción eréctil o la eyaculación precoz con el talento de Borges. Son dos cosas distintas. Pero digo, ¿pero qué más? ¿Qué queréis más? Sí. Condensémoslo todo en un instante orgásmico. Sí. Ya. Primer Párrafo, el podcast de libros de Matías Claro y Costa Zafiropoulos de Truman Libreros. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Primer Párrafo. Antes de que nos cancelen. Y tal vez el último. Grandes clásicos. Me gusta hablar de libros. ¿Grandes clásicos? No, grandes. ¿Va a seguir? Grandes clásicos. Me gusta hablar de libros que son buenos, de buenos autores, en formatos que te los puedes leer en un fin de semana. Sí. Esa es como la gracia. Bueno, una ida al baño, depende de lo que hayas comido el día anterior. Claro. Sí, partamos con el que dijiste que estaba invitado. Jorge Luis Borges. Bueno, Borges, no vamos a hablar de cuándo nació Borges, nada, porque ya hicimos un capítulo de Escribiendo entre amigos, la literatura entre amigos, donde hablamos de esta pareja de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, metimos a la Silvina Ocampo y todo, y además se viene un capítulo completo de Borges que capaz que tenga parte 1 y parte 2, porque sí, nos gusta mucho Borges y es muy importante que todo el mundo lo lea. Ahora vamos a enfocarnos solamente en un librito que tiene Borges, que se llama El Informe de Brody, que es un libro de cuentos cortitos, como habitualmente nos tiene acostumbrado Borges, que son más bien, yo diría, como cuentos tardíos en la historia de Borges, pensando en que Ficciones, que es como su obra maestra, se publicó el 47, el Aleph se publicó el 49, estos cuentos son de 1970. Es un dato súper interesante. Explícame por qué entonces, pues si tú me vas a estar diciendo... Que son tardíos, ¿no? Eso. Sí. No, es súper interesante porque en el fondo el foco de los temas y los intereses de Borges, uno puede ir viendo con este libro cómo fueron cambiando. Ayer lo comentábamos, Matías, en una comilona. No, en reunión de pauta, digamos que fue una reunión de pauta. Sí. Bueno, es que es para poder llevar los gastos a primer párrafo. Impuesto interno que no nos esté escuchando, porque si no, Hermosilla... Estábamos con 2 ucranianas, con 3, no sé qué. Dejamos una cajita chica de 100 palitos para poder comer. No, estábamos conversando acerca de que en los primeros escritos de Borges, los primeros cuentos de Borges, había un tema que tenía que ver con mucha fantasía, mucha erudición, muchos universos, no paralelos, pero el tema de los espejos, había harto como datos, y que eso es lo que hace lo fascinante. Y después Borges fue derivando, aunque siempre tuvo este tema de los cuchilleros, de los bajos fondos, siempre lo tuvo como en su mente y en su obra. Yo diría que el Informe de Brody tiene que ver con eso. Con esas historias ocurridas en Buenos Aires, entre cuchilleros, entre maleantes, el tema del honor, que está ahí llevado al punto metafísico. Esa es la gracia de Borges. Piglia, que tiene su curso sobre Borges, que es muy bueno, está en YouTube. Si uno busca así como Piglia, curso Borges, te van a aparecer las clases. Dividía la obra de Borges en eso, como entre la cuestión metafísica, casi espiritual, y los cuchilleros. O sea, si podemos resumir la obra, es así. Ahora, por ejemplo, tuviste el dato de Piglia. A mí me pasó con Borges que yo lo leí, no sé, empecé a leerlo, qué sé yo, a los 18 años, ponte tú, no me acuerdo. Y yo antes había leído un montón de cosas, yo siempre fui como precoz y bien nerd, entonces leía. Pero cuando agarré a Borges dije, esto es diferente, bueno, esto es único. Yo nunca había visto a nadie que tratara estos temas y que los expresara de esta manera. Sí. Y en el fondo la misma impresión que me provocó a mí, que soy un pobre gallo, Borges se la provocó a Piglia, no sé, Alan Pauls, ¿cachai? Paul Auster, el mismo Harold Bloom, ¿cachai? Todos lo consideran como un genio. O sea, Borges no ganó el premio Nobel solamente por sus posturas políticas más bien conservadoras, ¿cachai? Pero Borges es un gallo muy especial que cuando uno lo lee dice... Es más, les voy a leer un par de cositas para que lo vean. Quiero partir con el prólogo, porque quiero hablar de la humildad de Borges, de cómo el gallo en realidad, pese a ser tan erudito,
nunca se tomó muy en serio, él siempre se menospreciaba un poco, capaz que por su tema de la ceguera, capaz que porque no era medio inseguro a lo mejor físicamente con las mujeres y qué sé yo. Él sabía que era inteligente, pero siempre se menospreció un poco. Él, en el prólogo que lo hace él mismo, del cuento del libro El informe de Brody, dice lo siguiente, dice: los últimos relatos de Kipling es Rudyard Kipling, un escritor famosísimo inglés, ganador del premio Nobel, uno de los primeros ganadores del premio Nobel, al cual Borges admiraba muchísimo, que escribió, por ejemplo, el libro La Selva, para que la gente se ubique. Dice: los últimos relatos de Kipling fueron no menos laberínticos y angustiosos que los de Kafka o los de James, de Henry James, a los que sin duda superan. Él dice: Kipling supera a Kafka y a James en sus relatos. Pero en 1885 en Lahore había emprendido una serie de cuentos breves, escritos de manera directa, que reuniría en 1890. No pocos de ellos son lacónicas obras maestras. Alguna vez pensé que lo que ha concebido y ejecutado un muchacho genial, Kipling a esa edad, a esa corta edad, puede ser imitado sin inmodestia por un hombre en los lindes de la vejez, Borges, que conoce el oficio. El fruto de esta reflexión en este volumen que mis lectores juzgarán. O sea, te está diciendo que el afán de este libro nace como una idea de imitar al joven prodigio Kipling. Yo no estoy a la altura ni de James ni de Kafka, y yo, un viejo sin falsa modestia, voy a tratar de hacer eso, ¿cachai, no? Y en ese tiempo, en el 70, Borges ya era una mega estrella, un mega escritor que a lo mejor muchos dirían que está por sobre Kipling, ¿me entendí? Entonces él, súper humilde, reconoce que no, y siempre fue esa su postura. Hay un par de libros acerca de Borges, hay miles de libros acerca de Borges. Me acuerdo de uno de Vargas Llosa, que Vargas Llosa lo va a visitar a la casa y después como que le critica el departamento. Borges no entiende que este gallo, bueno, es corredor inmobiliario, bueno, ¿por qué me critica el departamento? No entendía que Borges además vivía era muy modesto. Era muy austero y muy modesto. Estas ironías de la vida, de cuando él ya termina de perder la vista, le dan el cargo de ser el director de la biblioteca de Buenos Aires, weón, qué chucha. Bueno, la gracia de Borges es que, por ejemplo, los cuentos siempre falta información, el lector tiene que rellenar, alguien más siempre le cuenta la historia a Borges porque sabe que él es cuentista y le podría interesar esta historia, y a esa persona, a su vez, alguien le contó esta otra historia o la vio de segunda mano, por lo tanto, siempre tiene vacíos que el lector tiene que ir a llenar, que es lo que hemos hablado en esta temporada de primer párrafo de esta escritura colaborativa, que al final el lector es el que tiene que ir a llenar los vacíos. El informe de Brody es una colección de cuentos tardíos, como dijimos, del 70, y está compuesto por algunos relatos que exploran, por ejemplo, temas sobre la realidad, la ficción, que son temas que le apasionaban a Borges, el tiempo, el lenguaje, la cultura. Hay dos cuentos que a mí me gustan mucho, no les vamos a contar todos los cuentos para que vayan a leerlos, pero les vamos a hablar principalmente de dos de esos cuentos. El primero se llama La intrusa, y es un cuento acerca... El primero más del índice, digamos. O sea, claro, el primero. ¿Es que eso dijiste? Sí, dije el primero. Qué bueno. Estás preocupado de ver qué vamos a almorzar hoy día. Dice... Bueno, yo te preocupaba de eso. Oye, bueno, por ejemplo, La intrusa se trata... Es un fondo un relato más o menos trágico, termina con un final trágico, de dos hermanos que lo comparten todo, que son medios cuchilleros y que terminan compartiendo a una mujer, entre los dos, como si fuera un objeto. Por ejemplo, para que sepan cómo narra Borges, para que entiendan el impacto que te provoca leer por primera vez un gallo que escribe así. Y espérate, y es un cuento que trata de cuchilleros, de maleantes, sí, como de bajo fondo, y Borges lo escribe de una manera borgiana. O sea, desde la erudición. Pero hablando de este mundo. Pero habla de este mundo. Parte el cuento así, dice... Dicen, lo cual es improbable, bueno, ya parte subdudando todo. Ya te está diciendo en el fondo dicen que ya es una cuestión dudosa, porque nadie sabe que lo dice. Alguien dice. Que yo no creo que sea así, pero dice, entonces estáis todo el rato, es verdad lo que me está contando, los datos de ciudades, los datos de países, claro, los datos de lenguaje, claro, todo, ¿son ciertos o son huevas apócrifas que inventó, claro, Borges? ¿Me entendí? Esa cosa es apasionante en Borges. Sí. Dicen, lo cual es improbable, que la historia fue referida por Eduardo, el menor de los Nelson, en el velorio de Cristián, el mayor, que falleció de muerte natural hacia 1890 y tantos, en el partido de Morón. Ya te hablan de unos gallos que tienen apellido Nelson, que después los llaman los Nielsen, porque son o de Irlanda o de Dinamarca, nadie sabe. Que muere de muerte natural. Muere de muerte natural. Que él lo tiene que decir, porque en el fondo no se muere de muerte natural. Exactamente. Pero están en Morón. Ocurre en Buenos Aires, los riachuelos, en los lugares más como infestos de la capital. Lo cierto es que alguien la oyó de alguien, ya te remite a alguien más, en el decurso de esa larga noche perdida entre mate y la repitió Santiago Dabove, por quien la supe. O sea, bueno,
Él no la escuchó, la escuchó de alguien que la escuchó, que la escuchó a su vez. Que dicen que, pero lo cual es improbable, que la escuché no sé dónde, ¿cachai? Exactamente. Después habla de los Nielsen y dice, en Turdera los llamaban los Nielsen, no los Nelson. El párroco me dijo que su predecesor recordaba, no sin sorpresa, haber visto en la casa de esa gente una gastada Biblia de tapas negras con caracteres góticos. En las últimas páginas entrevió nombres y fechas manuscritas. Man, es un enigma. ¿Qué es lo que ¿Por qué tiene una Biblia? Es lo único que tienen ahí una Biblia. ¿Qué son esas fechas manuscritas? Es otro enigma, Porque otra cosa. Una Biblia como media con el caracteres góticos, tapa dura y no sé qué. Siempre hay un misterio. En la casa. Siempre hay un misterio. Y en esa casa. Era el único libro que había en la casa. Además te está diciendo que los buenos no son muy leídos, son más bien brutos, ¿me entendí? Y solamente tiene una Biblia por un tema como más pagano, como más supersticioso. La azarosa crónica de los Nielsen, perdida como todo se perderá. Extraordinario. Todo se pierde, la historia se pierde, se tergiversa. Espérate, y ahí llevamos una plan y media. Es nada. Una plan y media. Y ya todo se perderá. Pero además hay un mundo, ya hay un mundo en eso. Impresionante. El caserón, que ya no existe, todo se perderá, era de ladrillo sin revocar. Desde el zaguán se divisaba en un patio de baldosa colorada y otro de tierra. Te imagináis al tiro la casa. Pocos por lo demás entraron ahí. Los Nielsen defendían su soledad. Algo raro hacían los buenos ahí. No querían que entraran, pero ¿cachai? Que no les gustaba a los demás. Pero lo elegante de decir, para hablar de detención por sospecha, claro, dice, defendían su soledad. Claro, porque quizás que tenían adentro, ¿dejáis? En las habitaciones desmanteladas dormían en catres. Eran unos brutos, pues, weón. Sus lujos eran el caballo, el apero, la daga de hoja corta. Los cuchilleros, pues. El atuendo rumboso de los sábados. Tenían una ropa para salir a huevear los sábados. Y el alcohol pendenciero, que el alcohol, si eran irlandeses, bueno, los dominaba y terminaban peleando. Saludo a Mike, mi amigo irlandés, Mike McDonald. Sé que eran altos, de melena rojiza. Bueno, irlandeses. Dinamarca o Irlanda, de las que nunca oirían hablar. No tenía ni idea, weón, de Dinamarca e Irlanda, pero su raza venía de ahí. Sus parientes venían de ahí. Andaban por la sangre de esos criollos. El barrio los temía a los colorados, como los argentinos le dicen a los colorines. No es imposible que debieran alguna muerte. Es fantástico eso. Pero espérate, para decir que son asesinos, no es imposible que debieran alguna muerte. Extraordinario. Pero no es imposible, pero tampoco sé nada, pero no ¿cierto? sabemos, pero porque dicen, lo cual es improbable. Exactamente. Hombro a hombro pelearon una vez a la policía. Le pelearon a la policía, como habla Borges. Se dice que el menor tuvo un altercado con Juan Iberra, que al tiro te da la idea de que era un gallo bien choro, en el que no llevó la peor parte. O sea, bueno, le ganó a Juan Iberra, que era un narco de la época, y se la forró, ¿cachai? Lo cual, según lo entendido, es mucho. Fueron troperos, cuarteadores, cuatreros y alguna vez taúres. No siempre, pero alguna vez. Tenían fama de avaros, salvo cuando la bebida y el juego los volvían generosos. De sus deudos nada se sabe ni de dónde vinieron. Eran dueños de una carreta y de una yunta de bueyes. Bueno, es maravilloso porque te relatan, ¿cachai? La vida de ellos dos. No les voy a contar el cuento porque no les quiero amargar el final, pero en el fondo uno de los dos hermanos un día llega con una indiecita, ¿cachai? Que encontró por ahí, weón, casi esclava. Entendiendo además que son cuentos de primera, o sea, del 70, pero ambientados, no sé, inicio del siglo XX. Sí, entonces, no nos vayan a cancelar a nosotros ni a Borges, weón, cancelen a los Nielsen. ¿Ya? Bueno, el tema es que, y de a poco empiezan a compartirla, ¿ya? Claro. Y de ahí todo se empieza a enredar hacia un final trágico. Ese cuento se los leí porque me interesa que sepan cómo escribe este gallo, que es fantástico. Es la única persona que yo he visto, que he leído, que escribe de esa forma. No te remite a nada más. Evidentemente que sabemos que a él le gustan las cosas, las lecturas nórdicas, las lecturas medievales, le gusta la fantasía. Él hablaba perfecto inglés, era profesor de lengua inglesa, bla, bla, bla. Pero no podemos reconocer a ningún escritor en las palabras de Borges. Puede que haya una influencia, pero no hay un estilo. Y Borges es único en ese sentido. Sí, hablamos de la Patricia Highsmith en otro programa que debería haber salido seguramente a esta altura. Y también tiene eso que es como, nunca había leído algo así. Tiene otro cuento que se llama El Indigno, que es de un típico judío que se mete en un grupo de cuchilleros al cual él no pertenece claramente. Y te termina traicionando, siempre está la traición, pero al final todo lo que le pueda pasar por haber traicionado al gallo que lo acogió, pero que en el fondo era un maleante, es poco al lado de la condena que él mismo se otorga. Está la historia de Rosendo Juárez también, que es también son cuchilleros, son asesinos, te muestra la evolución de él, cómo al principio mataba, weón, puta, por nada. Y después paso a paso, tanto estar metido en el mundo de la violencia, empieza a comprender que
que da lo mismo, que uno puede matar y uno puede morir, y que ¿para qué? Termina renunciando a la violencia, quedando como cobarde y yéndose a otra ciudad, dedicándose a una ocupación súper inofensiva. Hay un cuento que es genial que se llama El Encuentro, que también unos amigos medio borrachos, jugando póker, se arma una trifulca, da la coincidencia de que el anfitrión, el dueño de casa, tenía una especie de armería, weón, una exhibición, una vitrina, y en esa vitrina habían varios cuchillos de distinto tipo, y terminan peleando a cuchilladas, batiéndose a duelo afuera de la casa, sacando esos cuchillos de esa vitrina, y tú piensas que el libro se llama El Encuentro porque las dos personas pelean, pero al final después te das cuenta, te lo cuenta Borges de una manera tan sutil y tan sorpresiva. Espérate, yo creo que este merita que hagamos el spoiler. Sí, lo voy a hacer. 20 segundos de spoiler. 20 segundos de spoiler. Y al final Borges nos cuenta que los cuchillos que habían ahí habían pertenecido a dos rivales distintos de las guerras civiles que se habían enfrentado alguna vez. Por lo tanto, el encuentro no es de las dos personas, es de las dos armas que esperaban pacientemente enfrentarse, bueno, años nuevamente después. ¿Cachai? Entonces, cosas que se le ocurren, estos objetos en Borges siempre están... Bueno, está el tema de los espejos, está el tema de los tigres, los laberintos en su poesía, pero está este tema de los objetos con un valor extra, los objetos como con una conciencia. Como con una esencia, con una conciencia casi humana. Sí. Hay otro cuento que se llama Juan Muraña también, de un gallo que era como el narco del barrio, el pendenciero, que muere y queda su viuda, que era la tía del narrador. Al narrador le van a cobrar el arriendo varias veces, un judío para variar, porque en ese tiempo, bueno... No es que haya sido antisemita Borges, pero la verdad es que los argentinos los judíos eran los dueños de casas, sí, que las arrendaban y era como frecuente eso. Sí, y él ocupaba esos estereotipos también en su obra. Sí, terminan yéndole a cobrar la renta, qué sé yo, y esta viuda loca de Juan Muraña dice, si estuviera mi Juan Muraña, no habría permitido eso, habría ido a ajustar cuentas con el gallo, bla, bla, bla. Bueno, 2 días después amanece muerto el judío, y Juan Muraña había muerto hace un montón de tiempo. Después el sobrino sube y descubre que la tía... Alerta spoiler, 10 segundos de spoiler. Descubre que la tía tenía el puñal al lado de su velador, entonces no sabe si... El puñal de Juan Muraña, no sabe si el puñal tiene facultades de materializar a Juan Muraña o la tía se quedó pegada y en el fondo sigue ella como... Pero al final lo bueno de eso es que de cómo está escrito el cuento, Juan Muraña, la tía es la asesina. Sí. Pero como la hoja, la daga, el cuchillo. Era el cuchillo de Juan Muraña. El cuchillo de Juan Muraña, y Juan Muraña, esta cuestión, uno se pregunta. Si el cuchillo no controla a la persona. O ¿cachai? Como la peluca de Psicosis. No, la peluca de los Simpsons de la caseta del terror. ¿Cómo se llama el de...? Yo hablando de Psicosis Hitchcock y vos hablando de los... ¿Cómo se llama el criminal de Snake. Sí, que cuando se la pone Homero y lo controla. No, lo que pasa es que Snake es un delincuente, es un capítulo de Halloween de los Simpsons. A Snake es un delincuente, lo condenan a muerte. Y después quedan como los órganos para donarlo. Silla eléctrica. Claro, y queda la peluca. Y Homero se trasplanta la peluca y la peluca es mala y se empieza a tomar poder de la peluca control lo de Homero. Controla y se lo vuelve malo. Bueno, hay un par de cuentos que son bien interesantes, que el duelo y el otro duelo. Sí. Son como dos caras de la misma moneda, porque son dos mujeres artistas que tienen como una lucha de competencia artística y de ego, por así decirlo. Y también hay una cuestión violenta en esa. Y el otro duelo se llama, que además es divertido que Borges les ponga el duelo, el otro duelo. Y el otro duelo es un cuento de la Guerra Civil Argentina, muchos años atrás, entonces, que es política, que hay honor, entonces bien entretenido ver como las rivalidades, la mirada de Borges de la rivalidad. Sí. Pero Borges nunca se mete a fondo en los temas políticos, solamente te menciona datos históricos, otros apócrifos que son falsos, te da 2, 3 frases pinceladas, no se compromete con nada. Todas estas cosas las usa el fondo para alinear esa ensalada, para aderezar la cosa. Y funciona perfecto. Todo en Borges es como humo, medio mentiroso, medio fatuo, así, una cosa rara. Sí. Y si tú te ponías en concreto, ya, pero a ver, no hay nada. Exacto. Pero en realidad está todo. Exactamente. Sí. Yo no lo habría dicho mejor. El Evangelio según San Marcos también es un cuento muy loco, que está el tema, que está el mismo tema en el informe de Brody, que es como... La gente que no cree, los que nosotros llamamos salvajes, las tribus, los ignorantes, los obreros, al final tienen códigos y tienen un sistema que funciona mucho mejor que el de la gente culta, instruida, de las capitales, ¿me entendí? Y él siempre hace ese contraste. El Evangelio según sabiduría calla, así como la Sancho Panza. Calle, claro. Pero en el fondo no los subestimemos. Ellos tienen su sistema político, su sistema religioso, su sistema de creencias y muchas veces es mejor que el nuestro. Bueno. El Evangelio según Marcos es de un gallo que se llama Baltasar Espinosa, que es un estudiante de medicina que queda como por ciertas circunstancias que nunca se explican muy bien, atrapado en una inundación con los gallos, los labradores, que es súper ignorante, y él trata como de evangelizarlos un poco a través de la Biblia.
Y estos weones entienden la Biblia literalmente. No la entienden como algo simbólico que tiene que ver con la fe, literalmente terminan, spoiler, alerta, spoiler, 10 segundos. Terminan crucificando al propio Baltasar Espinosa porque lo ven como el hijo de Dios que claro, vino de vuelta, weón, interpretan todo literalmente. Entonces terminan haciendo actos barbáricos, pero es porque el gallo que se cree superior se mete, bueno, en sus sistemas claro, de creencias. ¿Te fijáis? Hay el último cuento que es fantástico, es maravilloso, se llama El informe de Brody. No sé, bueno, debe tener 12 páginas, no tiene más. Y es un cuento donde está todo, loco. Hay tantas cosas que me gustaría leer. Bueno, es que bueno, me gustaría leérselo entero, pero no puedo. Es de un cuento de un gallo que se llama David Brody. Mira, podrían poner pausa ahora los que nos están escuchando y lean el informe Brody y le ponen play de nuevo. Sí, es una opción a los que les interese. Sí, léalo. Aparte que es un librito de 120 páginas. No, y si tú googleáis el informe de Brody, B-R-O-D-I-E, Brody. Si tú lo googleas, vas a encontrar el cuento disponible en PDF, en página web. Entonces, si lo quieres hacer, ahora es el momento. Ahora, continúe, amigo, con el informe Brody. Si lo quieres comprar, y lo quieres oler, y lo quieres mirar, pues lo puedes comprar en Truma Librero siempre. Ay, se me olvida siempre. Oye, y eso que tú supones que eres el mercachifle, no yo. Pero en fin. Bueno, pues si los mejores libros están en Truma Librero, eso lo sabemos. Se trata de un escocés de Aberdeen que es una especie de misionero que se va en misión a África, weón. No te especifican dónde. Borges nunca te cuenta todo. Y luego en ciertas regiones selváticas del Brasil aprendió portugués, bueno, y finalmente llega a una región que está gobernada más o menos por Borges dice los ape men, los hombres monos, que es una especie de el mundo perdido de Conan Doyle. Hay unos güeyes que son medio neandertales todavía, muy, muy subdesarrollados, y hay otros gallos que son más humanos, que él le pone los yahus. Así le pone como, porque son, en el fondo, y Borges dice, los nombré así, no dice Borges, dice Brody, porque Borges escucha la historia de Brody en un manuscrito que está incompleto, que no se ha salvado hasta el día de hoy, entonces, weón, él lo vio, te lo cuenta, pero no sabéis si es verdad, ¿cachai? Y en el fondo, el Brody cuenta que le puso los yahus para que sepamos que son gallos salvajes. Es un nombre de buenos salvajes, ¿cachai? Entonces, él después te habla de la naturaleza bestial de estos tipos, de cómo funcionan, y cómo este Brody empieza a enterarse de que estos gallos sí tienen un sistema. Tienen un rey, ponte tú, que lo mutilan. O sea, cuando nace una guagua, hay 4 hechiceros, y Brody dice, yo sospecho que en realidad los que gobiernan son los 4 hechiceros. Que está claro, pues, bueno, que son los poderes fácticos en el fondo, los que están detrás del gobierno. Y cuando nace una guaguita, la revisan, y si tiene algunos signos que no está claro cuáles son, lo dice Borges, le cortan las manos, le cortan los pies y lo dejan ciego, para que no pueda ver y nada lo distraiga de su sabiduría. No puede correr, no puede sentir. Lo manipulan. Hay una reina que es preciosa, pero nunca tiene contacto con el rey. Y los reyes, los brujos, estos hechiceros, estos médicos brujos, lo llevan a la batalla al rey, y lo llevan así como en anda, como si fuera un talismán, una bandera. Obviamente que el rey muchas veces muere, porque claro, va al frente, pues, weón, ¿cachai? ¿Me entendís? Cuando se quieren llamar la atención el uno del otro, se tiran barro en vez de llamarse. Hacen negocios con los de la tribu siguiente, que son más civilizados, que hablan un poco portugués, pero ellos saben contar hasta el 4 nomás. 1, 2, 3, 4, y el quinto es infinito. Muchos, otros. Entonces, ¿cómo hacen negocio? Bueno, en paquetes de a 4. ¿Te fijáis? Tienen poetas. De repente un weón se para de la nada y empieza a gritar palabras incoherentes, y las pegan una junto a las otras, y hay una obra poética. Ese fue el cut-up de David Bowie, cuando hace las canciones y las pega, o en la técnica del patchwork, de que tú agarras palabras y te sale una poesía, sí, lo que hace Lisa Simpson con Moe. El cadáver exquisito, en el fondo. Exactamente. El cadáver exquisito de los dadaístas. Claro, entonces empieza a contar que él, la reina lo recibe a Brody, y Brody tiene hábitos de celibato, entonces la reina se ofrece, ¿cachai? Como lo hace con los médicos brujos y con las grandes personalidades. Todos duermen en el suelo, pero tienen su sistema, entonces al final termina Brody, en el fondo el cuento es una carta de Brody dirigiéndose a los reyes de Inglaterra, para que salvemos esta civilización, porque en el fondo ellos tienen eso otro que nosotros ya hemos perdido. Oiga, lean el cuento, porque el cuento además, yo les tiré un par de cositas del cuento, pero en realidad te habla de toda la civilización de los yahoos,
y cómo Brody queda impresionado. Después Brody vuelve a la civilización donde los indios ya hablan portugués, donde hay valor, donde hay moneda, donde hay religión, y bueno, no se siente cómodo. No se siente cómodo porque en el fondo se perdió lo esencial. Claro, ese cuento yo encuentro que tiene conexiones con El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Sí, totalmente. Tiene ahí una relación sobre el tema y el trasfondo, la simbología, la alegoría que está haciendo, tiene relación con eso. Y Conrad, claro, un autor que también denunciaba ese colonialismo en África. Y además Conrad muy leído por Borges. Y Conrad muy leído por Borges, justamente. Sí, bueno, pero el tema del simbolismo, el tema del tiempo, del espacio, de la realidad, estos cuentos que parecen sencillos en su superficie, pero que exploran temas súper, súper profundos y complejos relacionados como siempre con la naturaleza humana, el tema del destino en Borges, del destino ineludible, la moralidad, la historia contada con agregados que el mismo Borges le pone. Es fascinante Borges. Yo los invito a leer el informe de Brody para partir con ese y después váyanse con todos los cuentos de Borges. Y yo te diría que el informe de Brody tiene la gracia de que es un poquito más abordable para conocer a Borges que leer ficciones, por ejemplo. Ficciones un poquito más, al ser más como académico, más intelectual, claro, más erudito, puede ser es más abstracto también, entonces tiene una cuestión que de repente un poco más complicado para engancharse con el cuento, para entenderlo. Obviamente si uno lee, no sé, Funes el Memorioso, te vaya a enganchar y te va a encantar, pero de repente no es malo partir con el informe de Brody, leer estos cuentos que tienen más sangre, literalmente hablando, que son cuchilleros, son violentos. Y a través de eso ingresan al universo de Borges y empiezan a leer a este autor. Sí, son más sencillos. Borges está en una etapa de más madurez y había como a lo mejor, no sé si para bien o para mal, pero dejado todas estas cosas como todo el adorno innecesario tal vez. El oropel. Ya, es entonces el informe de Brody, el primer recomendado de Pequeños Grandes Clásicos. 2, La Revancha. 2, Payback, Revenge. Una excelente manera de entrar a Jorge Luis Borges. Exacto. Ahora yo les voy a recomendar también una especie de puerta de entrada, que es a la obra de Dostoyevsky. Dostoyevsky, si usted no lo conoce, seguro ha visto de alguna forma sus obras. Crimen y Castigo, por ejemplo, o Ana Karenina, existe convertida y adaptada de muchas maneras. Tal vez una muy famosa es Match Point, la película de Woody Allen, sí, que está inspirada en Crimen y Castigo. Pero usted seguro que ha visto que algo conoce Dostoyevsky sin que usted sepa que haya sido Dostoyevsky. Más conocido como el Dosto en el barrio. En el barrio le decíamos el Dosto. Ahora, Noches Blancas es una obra que es bien interesante analizarla también en el año en que la escribe. La escribe en 1848 y es previa a una situación personal que le ocurre a Dostoyevsky, que tiene que ver con su detención. Dostoyevsky participaba de un círculo filosófico que estaba en contra o que cuestionaba la autoridad del zar. Lo detienen, lo encarcelan en abril del 49, que es el círculo Petrashevsky. ¿Qué? Esa weá me parece que es como una cuestión de las Olimpiadas. Ahora viene Nadia Comaneci con la prueba. El salto. Claro. ¡Oh! El salto Petrashevsky. Con una daga colgando del. Era un grupo intelectual liberal, el círculo Petrashevsky, que conspiraba contra el zar Nicolás I. A él lo detienen en abril del 49. Recién había publicado Noche Blanca. Sí, esto es antes de la Revolución Rusa. Antes de la Revolución Rusa. No estaban los bolcheviques en el poder todavía. Justamente. Y lo toman preso y lo mandan 5 años a Siberia. De ahí de Siberia saca después Memorias del Subsuelo, toda esa obra. Y lo mandan 5 años más como soldado a Kazajstán. Oye, ese fue el castigo. 10 años por esa cuestión. De vuelta de como soldado, Dostoyevsky empieza a escribir Crimen y Castigo. Ana Karenina, el idiota. El idiota. Sí. El doble no sé cuándo. El jugador. Ana Karenina y eso Tolstoy, nada que ver. Sí. El jugador, Crimen y Castigo, Los demonios, Los hermanos Karamazov. Todo eso es después de la detención. Y eso es súper interesante porque antes de haber estado estos 10 años alejado de la literatura, Dostoyevsky tenía rasgo o tenía cierta simpatía, porque además era el auge, era la época en que estaba de moda el romanticismo. Sí. Entonces él
Noche Blanca es una novela Noche romántica. Blanca es una novela romántica y que responde a la influencia del romanticismo. Sí. Después de eso es otro Dostoyevsky. Sí, pero escrita por un rarito. Siempre, Escrita, sí. o sea, porque a muchos más, más a Dostoyevsky y a millones de gallos más los metieron a los gulag y lo hicieron pelear y no todos terminaron escribiendo lo que escribió No, por Dostoyevsky. supuesto. El weón tiene un germen de genialidad, ¿me Por entendés? supuesto. Pero como tú bien dices, Noche Blanca es una novela inspirada por el romanticismo con los toques de un gallo. De Dostoyevsky. Claro. Ahora, ¿cuáles son esos toques? Dostoyevsky le escribe el 48, el protagonista tiene 26 años, Dostoyevsky tenía 26 años en esa época. Se llama Noches Blancas, porque Noches Blancas es un fenómeno meteorológico que ocurre en las zonas en la zona norte del planeta, en épocas, en ciertos momentos del año, donde el sol no se pone hasta las 10 de la noche y nunca hay una noche completa, como cuando en Punta Arenas. Sí, una penumbra, o sea, una penumbra, una oscuridad, pero Sí. que no es una noche cerrada. Sí. Es como una penumbra. Entonces, por eso se llaman Noches Blancas. Y Noches Blancas es una parte con un narrador que dice: yo vine a trabajar a San Petersburgo, vivo acá, estoy solo, tengo mi departamento con mi empleada, con mi criada, que tiene telaraña en el techo, describe así como que más encima él no pesca mucho, se dedica solamente a trabajar, pero yo camino por la ciudad, veo la ciudad y pareciera que los edificios me hablan, como hoy día me están pintando, me están arreglando, y yo hablo con la ciudad, hablo con los edificios, y veo a la gente que camina y les reconozco la cara y sé como que él es un observador de la vida ciudadana, Sí. pero sin participar de la vida de la ciudad. Y él nunca ha hablado con una mujer, es muy tímido. En el fondo un gallo súper solitario, y es una novela sobre la soledad. Ahora, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que en esta novela, que es una novelita cortita, no tiene más de 70, 80 páginas, empezamos a encontrar algunos de los temas de Dostoyevsky, como esta cuestión psicológica. Dostoyevsky es considerado como el gran autor de la psicología, la gran novela psicológica es Dostoyevsky, la capacidad de diseccionar a los personajes y de entender lo que los motiva, y nosotros además empatizar con eso. Estamos hablando de un gallo que escribió en Rusia en 1850 y tú lo lees y dices: eso es culpa, eso es venganza, esto es amor. O sea, bueno, esto es pero amor, y tú te identificas. adaptado hace poco perfectamente por cineastas, weón, y todo. Justamente. O sea, Crimen y Castigo es la mejor novela acerca de la culpa que hay que se ha escrito Y no hay jamás. otra más, y da lo mismo si no es que mira, una prestamista, da lo mismo. Él fue el primero que la escribió. Saca esos ejemplos, pero tú te vas al fondo y es la culpa. Bueno, en Noches Blancas encontramos algunos de esos temas: el amor, la ilusión y también la decepción amorosa. Y tiene la gracia Noches Blancas que es gran parte es diálogo. Porque se trata entonces de este personaje que no tiene nombre, que sale a caminar, que un día va caminando y se encuentra una mujer joven, que tiene 17 años, que está llorando en la baranda al borde del río del paseo. Ojo que ese es otro acierto, porque en el fondo en aquel entonces las novelas eran bien descriptivas, bien románticas y no tenían una preferencia por el diálogo. Esta cuestión es bien innovadora en ese aspecto. Exactamente, claro. Eran súper agotadoras, súper exhaustivas en las descripciones, y lo que hace Dostoyevsky es hablar de lo interior de los personajes. Entonces, por eso le decía, el tipo no escribe San Petersburgo, dice que él conoce la ciudad, que la ve, ¿cachai? Bueno, y esta mujer entonces está llorando, él como que se va a acercar, como que le pasa, ¿cachai? La mujer se da cuenta, se arranca de alguna manera, se va caminando, y poco más allá, un ebrio la ataca, como que se le acerca así en forma agresiva, y el narrador, que no tiene nombre, va con su bastón, golpea al ebrio y la defiende, y le dice: deme su brazo, caminemos juntos, y yo Caballero, yo la voy a proteger. Deberían volver los bastones, ¿eh? Y mejor aún, los bastones con un sable al interior. Como cuchillero tipo. Sí. Ahora, con esto quiero decir que ebrio molestando mujeres ha habido siempre. Toda la vida. Y no Y el problema es que no hay mujeres ebrias molestando a los hombres. Porque, o si no, el índice de natalidad crecería una locura. Muchísimo. Bueno, el asunto entonces es que y el tipo está en un momento interior muy extraño, porque San Petersburgo está en verano y él dice que la gente se está yendo, la ciudad está vacía, no veo las mismas caras que veo siempre y nadie me quiere llevar, porque él además en 8 años no tiene amigos, no ha hablado con nadie. Entonces es un gallo muy nerd. Total. Que está, y yo me acordé mientras lo leía de nuevo que del síndrome FOMO, que es una cuestión, hay libros de autoayuda de esto, Sí. que es el síndrome Fear of Missing Out, Sí. que es una patología psicológica descrita, abro comillas, el deseo de estar continuamente conectado con lo que otros están haciendo. Sí. Y esa es una cuestión muy moderna de que veía en Instagram la gente que sube una fiesta y tú estás en tu casa comiendo chito, weón. El miedo a quedar fuera del panorama, el miedo a quedar fuera de todo.
En Noches Blancas, Dostoyevsky lo escribió en 1848. Imagina. Y eso está escrito ahora gracias a Instagram. Que en el fondo el miedo a no ser importante, a no ser relevante, a no jugar ningún papel. Eso es. Entonces, eso me llama mucho la atención, cómo Dostoyevsky era capaz de describir cuestiones psicológicas que 150 años después, 200 años después, recién ahora les ponemos nombre, síndromes muy modernos. Weón, Dostoyevsky ya lo escribía. Sí. Bueno, entonces este personaje la defiende el ebrio y se ponen a conversar. Y él le dice, siempre todo esto en diálogo, le dice, yo nunca hablo con mujeres, discúlpeme, pero qué bonito haberla conocido y qué gusto estar con usted y ser su amigo y conversar. La voy a volver a ver, la puedo volver a ver, voy a soñar con usted. Terrible red flag, el personaje ansioso. Mostrarse ansioso, mostrar todas las cartas de la mano. Pobrecito. Estaba pensando que esa novela podría ser una comedia fácilmente si el ebrio es amigo del protagonista, por ejemplo, y tienen esta cuestión como para conocer mujeres. Por ejemplo. ¿Cachai, no? Tipo como el capítulo Nick Horby con el tipo que va Hugh Grant, cuando van a Paura Boy se van turnando para hacerse pasar por ebrio para conocer mujeres. Bueno, y entonces quedan en que, ok, la voy a volver a ver, sí, la voy a ver, mañana la veré. Y dice, mira, nos separamos, yo me pasé toda la noche corriendo de acá para allá, no podía decidirme volver a casa, era tan dichoso, porque hablaste con una mina media hora. Sí, bueno, se enamoró, podría haber sido cualquiera. El pobrecito estaba solo. Bueno, y el segundo capítulo es Segunda Noche. Y parte con diálogo. De modo que por fortuna hemos sobrevivido, me dijo a modo de saludo y me estrechó sonriendo ambas manos. Llevo ya aquí 2 horas. ¿No sabe usted el día que ha pasado? Le responde él. Nerd de mierda. Totalmente. Y ella le responde, me lo figuro, vamos al grano. ¿Por qué cree que he venido? Desde luego no va a hablar de satinos. Lo he pensado, dice ella. Y él le dice... Y ella le responde y ella le toma la mano. Y ella le dice, de verdad, pero oiga usted, en primer lugar, le ruego que no me aprietes de ese modo la mano. No, pero y después le participo que hoy he pensado mucho en usted. El pobre tipo, Dostoyevsky no te lo dice, pero el tipo está totalmente ansioso, le da la mano para salir a caminar, porque así se estilaba. Le aprieta la mano. Y le aprieta la mano porque el tipo está totalmente ansioso. Entonces, esos pequeños detalles en Noches Blancas, que es considerada, siendo bien honesto, no de las obras más importantes de Dostoyevsky, porque tiene otras que son, como dijimos, novelas gigantescas, todas las que nombramos, Crimen y Castigo, Hermanos de Rafael, Idiota, Los Demonios, tiene muchas otras más. El jugador, pero Noches Blancas, en muy poquitas páginas uno puede ver eso. Avanza la historia, esta mujer, se cuentan las historias cada uno, ella está enamorada de un tipo que hace un año, ella está esperándolo hace un año que vuelva, pero el tipo no llega, se cumple la fecha y el tipo no llega, el tipo por hacerse querido por ella, se ofrece a entregar una carta al gallo, totalmente Gil, y totalmente friendzonado. Sí, po. Pobre Dostoyevsky friendzonado. La mina lo tiene. Explica qué es lo que es la friendzone, porque no todo el mundo. Acuerda que no escucha gente mayor también, Matías. Ah, sí. ¿Qué es lo que es la friendzone? No escuchan menores, que a lo mejor friendzone es un concepto totalmente viejo ya, po. Exactamente. Puede ser. Podemos quedar en ridículo o. Por ambos lados. Sí. Quedamos ridículos por ambos lados de la vela. Por ambos lados. Bueno, friendzone es cuando en vez de lograr enamorarte con tu amigo o con tu amiga, quedas como amigo querido, te quiero tanto. El amigo que no pescan románticamente, claro. Hoy día tenemos en Instagram, cuando pasan esas friendzone, soldado caído que se deriva a los wargames, a pintar figuritas, a coleccionar cartas Pokémon, cosas. El gallo que no puede llegar a la posición de pololo, que siempre está como amigo. Digamos que el tipo es muy habilidoso, entra al área y no puede anotar el gol. No puede meter el gol, no la mete en el ángulo. No puede hacer eso. Bueno, el asunto es que queda en eso, viene después pasan cosas y el tipo, bueno, sin hacerle spoiler, el tipo queda solitario de nuevo y tiene una frase que es muy interesante al final. Estamos hablando de nuevo, no más de 80 páginas. Y la frase final dice él que ella le manda una carta pidiéndole disculpas por no haber podido estar a su anhelo, a sus ansias. Y el tipo le dice, así como no te preocupes, él habla, así como en el libro, no te preocupes, no te voy a hacer reproche, mi corazón exalta jubiloso. Calienta sopa. Que le dice, que tu vida sea dichosa y tan clara y gustosa cual dulce sonrisa, y bendita seas por el momento de ventura y de felicidad que diste a otro corazón solitario y agradecido. Dios mío, todo un momento de felicidad. ¿No es eso bastante para colmar una vida? Y ahí termina. Me parece un relato de Solabarrieta. Ahora, acá hay una cosa que tiene que ver con Dostoyevsky, que es un dato con su biografía. Dostoyevsky, ahí entre los 20 y los 30, empezó a tener crisis epilépticas. Sí. Y muchos de sus personajes, como por ejemplo el príncipe Mishkin del Idiota,
tenía crisis epiléptica y tiene relatos que habla de su crisis epiléptica de forma muy así como importante. De lo que se siente. Y de lo que se siente. Y en las crisis epilépticas hay un momento previo a cuando te va a dar la crisis que se llama el aura epiléptica, que son pequeñas cosas que ocurren que tú dices, upa, me va a pasar algo. Algunos ven lucecitas de colores, otros sienten olores, otros les pasan cosas en el cuerpo y empiezan a detectar que le viene la crisis, alcanzan como, oye, llama a mi mamá, oye esto, y les da la crisis epiléptica que normalmente con pérdida de conciencia además. Las crisis que tenía Dostoyevski se llaman aura extática, que es un sentimiento de armonía y felicidad absolutos que experimentaba antes de la crisis. Así describe el príncipe Mishkin esos momentos, porque Dostoyevski le dio esas mismas crisis al protagonista. Siento que el cielo ha descendido a la tierra y me envuelve. Realmente he alcanzado a Dios que se introduce en mí. Todos vosotros, personas sanas, ni siquiera sospecháis lo que es la felicidad. Esa felicidad que experimentamos los epilépticos por un segundo antes de un ataque. Entonces, lo que yo te leí de Noches Blancas, basta un segundo para colmar un corazón de ventura y felicidad, era Dostoyevski ya dándose cuenta y sintiendo de que él tenía algo raro. Esas auras extáticas que ya le habían dado crisis epiléptica o cosas así, y ya es una primera aproximación a ese momento como una inspiración narrativa, ¿cachai? Sí. Es muy interesante acercarse a la obra de Dostoyevski a través de Noches Blancas. Tiene estos elementos, es una novela romántica, una novela de amor, mucho diálogo. A veces los diálogos son un poquito ridículos, Benaventura. En 1800. Pero 1848, sí. Pues démosle el derecho sí, a la duda. pero es una novela loser. Y todos hemos sido loser y todos hemos sido no correspondidos por la niña que nos gustaba o por el niño que nos gustaba. Y por lo tanto, en vez de bancarte un mamotreto de 800 páginas, porque tiene varios de esos, Dostoyevski, parte con este. Parte con este, te vas a encontrar también algunos de esos temas. Y como hablábamos, Dostoyevski siempre ha estado adaptado, porque sus historias sirven de inspiración. Noches Blancas sirvió de inspiración a una película que se llama Two Lovers, Los Amantes, que actúa Joaquin Phoenix del 2008. Muy, muy buena para que la busquen ahí y la vean. Así que esa Noches Blancas, una manera de acercarse a la obra de Dostoyevski. Buenísima manera, Matías. Bueno, hasta aquí llegamos. No, queda uno. No me digáis, no he preparado nada. Bueno, voy a hablar de un libro que casualmente tengo aquí al lado. Y que casualmente tengo una pauta escrita de ese libro. No, qué pauta, si esto es puro evangelización, así en la plaza, improvisación. Oye, no, vamos a hablar de un libro que es harto más moderno que Dostoyevski, pero que está igual de vigente. Y es un libro que se llama El hombre en busca de sentido, y escrito por un psicoterapeuta, psicólogo, Viktor Frankl. La historia de este gallo es como bien así como un ejemplo de resiliencia. No me gusta ocupar la palabra resiliencia ya porque está tan como manoseada, pero si hay algo resiliente en la literatura universal es este libro. Y son los sobrevivientes del Holocausto. Claro. El libro trata, es un libro autobiográfico, son cosas que a él le pasaron de verdad. Él se había casado recientemente y viene toda esta cuestión del Holocausto, lo toman preso, lo separan de su señora, él no sabe nunca más de su señora. Él no sabe nunca más de su señora hasta después de que termina la Segunda Guerra Mundial y los judíos que estaban en campo de concentración son liberados. Y relata el libro dos cosas, está dividido en dos partes. Les voy a contar por qué. Él había hecho estudios acerca de una psicoterapia especial que él mismo creó, que se llama la logoterapia, que ya les voy a explicar de qué se trata. Y él tenía unos manuscritos acerca de eso que tenían que ver con su tesis doctoral o su tesis de título, no me acuerdo ya. Y él lo tenía guardado eso, siempre había querido dedicarse a eso y fundar lo que hoy en día se conoce como la tercera escuela de psicoterapia de Viena. Es una cuestión muy importante. Es un gallo muy capo. Es muy capo. Él guardó ese manuscrito, la historia del manuscrito es súper interesante porque después lo termina recuperando cuando lo liberan de los campos de concentración. Y bueno, lo toman preso, se lo llevan pasó por Dachau, por Auschwitz, por todos lados. Y el libro básicamente se divide en dos partes. Primera parte es la experiencia de él en los campos de concentración, que la gracia es que no la cuenta con picando la cebolla. Es un libro que te cuenta una experiencia bien cruda, pero que te termina dejando arriba en la cresta de la ola. Es un libro positivo, no es un libro negativo, no es para deprimirse. El gallo te cuenta las cosas como bien científicamente. Y la segunda parte es esta como tesis de él donde te explica lo que es la logoterapia. Ahora, el primer manuscrito de él tenía solamente la parte como científica de la logoterapia. Se publicó en 1946 cuando fue liberado él de los campos de concentración. Y tuvo un súper harto éxito, pero después como que decayó. La gente no lo compró, tuvo una segunda versión
con algunas notas y puta, se perdió en el tiempo. Y en los 60, él ya se había empezado a ser bien famoso con este tema de la logoterapia. Y se hace una publicación, pero el editor, bien inteligente, le dice: oye, compadre, publiquemos tu tema de la logoterapia, pero además sería bueno que tú agregaras ahí toda tu experiencia ocurrida en los campos de concentración. Y Juan decía: pero es que bueno, yo no quiero dar pena, él bien pudoroso, no quiero que la gente lea el libro por eso. No, es que es para que la gente entienda de dónde sacaste la cuestión de la logoterapia, cómo la desarrollaste, y es para que la gente no olvide lo que pasó, que tiene que ver con el negacionismo y todo. Y él accedió con un poquito de regañadientes. Y eso provocó que el libro, weón, fuera éxito de venta tremendo, ¿me entendí? Entonces, la primera parte del libro, él cuenta esta experiencia en los campos de concentración. Describe, obviamente, que las condiciones de vida que habían ahí, el tema de la deshumanización, el sufrimiento de él y de otros prisioneros. A lo largo de este relato, el gallo nos va contando cómo algunos prisioneros, los que sobrevivieron finalmente, lograron encontrar la salida en el sentido. Darle sentido en el futuro, en no mirar para atrás, porque en el fondo debe haber sido súper normal que, oye, Juan, ¿por qué nos están matando? Loco, no entiendo esta cuestión. ¿Por qué? Y además que y está descrito en la psiquiatría, en la psicología, lo que se llama la culpa al sobreviviente. Claro. De aquel que sobrevive a un evento catastrófico, desde un accidente, alguna cosa, que le baja la culpa y por qué ellos sí y ellos no, y por qué ellos y por qué Exacto. ellos. Pero en ese momento en que estaban todos metidos ahí, todos tenían el convencimiento de que no iban a sobrevivir. Claro, exacto. Entonces la luz, la esperanza estaba dada porque, puta, bueno, si es que sobrevivimos, yo voy a hacer esto, voy a volver a ver a alguien, o no lo voy a volver a ver, pero me voy a dedicar a... Entonces, para darle una pista, la logoterapia se enfoca un poquito más en el futuro, en el sentido de la vida, y no tanto como el psicoanálisis que busca las causas para atrás, ¿ya? Ya vamos a ahondar sobre eso. Interesante esa comparación. Sí. Según Frankl, él dice: aquellos que podían encontrar un propósito, ya fuera en el amor por sus seres queridos. Él habla de un episodio donde están caminando, bueno, y ya están tan pa'l gato, bueno, ya no pueden seguir, bueno, llagas en los pies, los zapatos, la humedad, bueno, ya no pueden seguir. Él, cuando ya estaba en ese estado como ya de abandono, de renuncia, de entrega, de resignación, él imaginaba la cara de su señora, que se habían casado hace poquito, habían disfrutado súper poquito de la vida conyugal y lo habían separado por esta cuestión del holocausto, ¿cachai? Y eso le daba un poquito de paz, le daba una motivación para levantarse y para seguir, que es como bien de perogrullo, pero en realidad funciona así. O sea, de hecho, si lo llevamos no a una situación dramática, los hijos. Claro. O sea, cuando de repente uno va a hacer, ¿por qué no? Por mis hijos. Sí. Y si a lo mejor si no tenéis hijos, tenéis que buscar otro tema. Entonces, los seres queridos, la fe religiosa, la expectativa de cumplir una misión, todos los gallos que tenían eso en mente tenían mayores posibilidades de sobrevivir a las penurias, ¿cachai? Entonces, la segunda parte del libro habla de esta introducción a la logoterapia que tiene que ver con la finalidad. Que tiene que ver con la premisa de que, en el fondo, la búsqueda del sentido es la motivación primaria en la vida de las personas. A diferencia de otras formas de psicoterapia que se centran en el pasado, lo que yo comentaba recién, la logoterapia se enfoca en el futuro y en la búsqueda de un propósito en la vida. Él habla de que no hay que confundir entre el significado de la vida y el sentido de la vida, ¿cachai? El significado de la vida, lo que Viktor Frankl denomina el metasentido, tiene que ver con cosas trascendentes, cosas como universales, ¿cachai? La filosofía, bueno, la religión, los proyectos globales, la visión existencial de la vida, de las culturas. Eso tiene que ver como con el significado de la vida. Las típicas cosas de dónde venimos, bueno, para dónde vamos, existe Dios, no existe Dios, qué pasa después de la muerte. Todas esas cosas tienen que ver con el significado de la vida. Él dice que no, que lo más importante es enfocarse en el sentido de la vida, que el sentido de la vida tiene que ver con esas cosas como un poquito más materiales, como un poquito más terrenales, con los amores, con las amistades, con los proyectos. No se refiere a cosas. No se refiere a, bueno, el sentido de la vida no está en el iPhone, ¿cachai? ¿No? O en un libro. Está en esas cosas un poquito... Un libro podría ser. El mensaje que está dentro del libro, pero no el objeto. El sentido de la vida, dice él, que tiene que ver con cosas un poquito más terrenales, ¿cachai? Con los proyectos que cada uno tiene, proyectos personales. Que en el caso de él era este manuscrito que yo tengo guardado en alguna parte que lo tengo que ir a rescatar. Las obligaciones que tenemos, las ilusiones de las personas, las nostalgias. Hace tiempo que no veo a mi amigo tomándome un café, qué sé yo. Él cuenta una experiencia que es como bien terrible. Lo que los nazis llamaban el traslado. Es como, se viene un traslado a otro campo de concentración, los buenos sabían, no, bueno, esta bueno es traslado, esto es cámara de gas. Entonces empezaban a salir las listas de quién se supone que tenía que ir en el traslado, y en una de las listas sale él. Y él dice, bueno, ¿qué traslado? Las huevas a mí me van a matar en la cámara de gas, ¿me entendí?
Y todos trataron de quitarlo de la lista, de borrarlo, de conversar, que se hacía amigo con qué sé yo, les daban un puro pan diario, cambiar el pan a otro gallo que tenía acceso para borrarlo de la lista. Al final no se pudo y al final fue un traslado. No me acuerdo si de Dachau a Auschwitz y todo, que era caer de la sartén para caer en las brasas, o sea, no. Pero él contaba esa experiencia y cómo la expectativa del traslado terminaba por matar a la gente antes de llegar a las cámaras de gases. Salían en la lista y decía, bueno, estoy frito. ¿Me entendés? Cuenta un episodio con el doctor del campo de concentración de uno de los amigos de él, que también era médico. Habla con el doctor de los nazis, ¿cachai? Y le dice, bueno, salió mi hijo para la cámara de gas, mi hijo es más joven, cámbialo, sácalo y póneme a mí. No, lo que pasa es que tu hijo está enfermo, bueno, y tú todavía puedes trabajar. Y no se podía, y le decía, no te puedo ayudar, y el doctor le decía, oye, les recomiendo, les aconsejo que se afeiten, que se laven, porque que se afeiten aunque sea con un vidrio, porque las heridas que se provoquen al afeitarse con un vidrio van a pasar por muestras de lozanía. Y si se van a ver más aptos para el trabajo. Lo único que le interesa a los nazis, y me interesa a mí como doctor, para desahuciar a alguien o para dejarlo en la fila del trabajo, es la capacidad de trabajo. Y de pasadita lo mira Víctor Frankl y le dice, vos estáis listo, ¿eh? O sea, vos te veis muy mal. Los nazis le decían al estereotipo del judío que ya estaba agotado, que estaba con un color de piel ya casi muerto, sí, quemado por el sol, decían los musulmanes. ¿Cacha lo despectivo de la cuestión? Este weón es musulmán, ya está para el horno, está para la cámara de gas. Y cuando le dice eso a Víctor Frankl, le dice, tú ojo que estáis musulmán, estáis para irte a la cámara de gas. Y Frankl dice, yo lo único que pude hacer fue sonreír. Con una sonrisa un poco medio balicona, no sé. Sí. Y se acuerda, porque se acordó en ese momento de la frase de otro médico, de otro psicoterapeuta, Lessing, que dice que hay algunas cosas que pueden hacer que pierdas la razón, a menos que no tengas ninguna razón que perder. Bueno, ya había perdido la razón, ya había perdido... Es como el guasón. ¿Qué más me puede pasar en la vida para que yo me vuelva loco si yo ya perdí todo lo que tenía que perder? ¿Cachai, no? Hay un amigo, un día se despiertan juntos y un amigo le cuenta que soñó, esto fue en enero, y le dice, bueno, soñé que la guerra terminaba para mí. Eso significa que lo liberaban del campo de concentración o lograba escapar o qué sé yo, porque ellos no veían, ningún horizonte cercano de cuándo iba a terminar la guerra. Entonces le dice, puta, yo soñé que el 30 de marzo, a mí me liberaban. Esto fue en enero, y empieza a pasar los días, y puta, no hay ninguna señal de liberación, y el amigo el 29 de la noche se enferma, y el 30 se muere. Porque sabía que no lo iban a liberar. El weón guardó toda la energía, juntó todo para liberación, para vivir hasta el 30. Y el 30 ya no tenía más, weón, puta, creo que le da una fiebre tifoidea, weón, se muere. Hay una cuestión interesante acerca de la logoterapia, que le dice, que cuando conversa con un colega gringo, porque al final termina Víctor Frankl, termina Víctor Frankl trabajando en California, ¿dónde más, pues, weón? ¿Cachai? Donde todos los californianos, ¿me entendí? Los hippies, los yuppies, ¿cachai? Necesitaban terapiarse. Y conversando con un colega gringo le dice, oye, pero usted es psicoanalista. Y Frankl dice, no, yo no soy psicoanalista, yo soy psicoterapeuta. Bueno, pero ¿qué corriente sigue? Bueno, yo sigo una corriente que yo mismo inventé que se llama logoterapia. A ver, ¿y en qué consiste la logoterapia? Y Víctor Frankl le dice, bueno, pues explíqueme usted en qué consiste el psicoanálisis. Ya, dice el gringo, y el gringo le dice, en el psicoanálisis el paciente se tiende en un diván y cuenta cosas que no son agradables de decir. Y Víctor Frankl le contesta, ok, en la logoterapia, en cambio, el paciente permanece sentado bien derecho y tiene que oír cosas que no son agradables de escuchar. ¿Cachai? El psicoanálisis y la psicoterapia se enfocan en las causas, en por qué te está pasando lo que está pasando, en los sueños, en tu relación con tu padre, con tu madre. La logoterapia se enfoca en el sentido de la vida, en el futuro, en qué es lo que vaya a hacer de aquí para adelante. Olvídate de lo que te pasó para atrás. Hay un caso que él relata que es muy entretenido de un gringo que tiene una pega muy buena para el gobierno, fuera del país, ¿cachai? Como diplomático, algo así, bueno, y llevaba mucho tiempo trabajando y estaba chato, y llevaba, 3 años psicoanalizándose, y el psicoanalista le había dicho, lo que le pasa a usted es que en el fondo usted tuvo muchos problemas con su padre, y el gobierno de Estados Unidos, en el fondo, simboliza la figura de su padre, el que le da órdenes, el que lo mantiene en vereda, usted se rige por su padre, y ha sido reemplazada la figura por el gobierno de Estados Unidos, por eso a usted no le gusta su pega. Y fue a ver a Víctor Frankl después de 3 años de psicoanalizarse, y Víctor Frankl descubrió que el weón no tenía ni una neurosis, no tenía ningún problema psiquiátrico, no tenía motivación en la pega, le dijo, cámbiese de pega, weón. ¿Me entendí? Weón se cambia de pega, se pone a trabajar en otra cosa que era lo que a él le gustaba, qué sé yo, ya estaba forrado el tipo, y el weón fue feliz.
Y nunca más necesitó terapia. Mientras tú has estado contando, he pensado en 3 cosas, en 3 libros. Esto que estás describiendo, ¿sabes dónde se ve súper bien? En un libro que nosotros recomendamos en el capítulo de deporte, en Open de Agassi. Sí. Se ve eso. Amo el tenis, odio el tenis. Agassi viene de un padre súper violento que lo obligaba a jugar tenis. El Agassi juega tenis, es muy exitoso, pero odiaba a su padre, odiaba el tenis. Cuando se libera a su padre, no me acuerdo si el papá se muere, no me acuerdo qué es lo que le pasa, pero cae en una espiral, se libera esa carga, se va a la cresta, incluso cae un poquito en drogas, qué sé yo, y descubre que la motivación de su talento para jugar tenis era generar lucas para ayudar a niños sin educación, para crear una... Cambió el sentido. Y empezó a jugar de nuevo, recupera el número 1, se casa con Steffi Graf y arma una tremenda escuela en Texas, una universidad para ayudar a niños, para ayudar en el deporte. Cambió el foco de su objetivo. Eso. O sea, por eso se pelea con Nike y se pasa a Adidas en la última etapa de su carrera como auspiciador porque Nike no lo quería apoyar en esas cosas, porque no tenían rédito. Claro. Entonces es bien interesante ver cómo en la vida de un gallo como un tenista uno puede encontrar este ejemplo. Y claro, es importante conocer las causas de los traumas y los dolores que uno tiene, pero en algún momento uno tiene que también enfrentar esas cosas y empezar a ocuparlas. Se le echan la mochila de alguna manera. Mi papá hizo tales cosas, mi mamá hizo tales cosas. Tengo que seguir. Sí, con esto tengo que lidiar. Sí, en algún momento yo creo que uno tiene que madurar y además hay cosas que te pasan en la vida que te dan sentido. Sí, o sea, no sé, en mi caso yo podría estar muy enrollado con las cosas que pasaron en el pasado, pero cuando tuve mi primer hijo... Hay que generar nomás, justamente. Ahora, zona de interés. Sí. La película Zona de Interés, que está basada en un libro de Martin Amis, cuenta un poquito de la deshumanización, porque cuenta la vida en el fondo de Rudolf Höss, que era el director del campo de concentración de Auschwitz, y de la familia que él tenía, que era muy perfecta y que vivían al lado del campo de concentración. Es una película fantástica para que la vean. Es distinta al libro. El libro es bien distinto, pero vean esa película. Y hay varios temas. Está el tema de la resiliencia, está el tema de la búsqueda del sentido, pero hay un tema que a mí me gustó mucho y que rescato de ese libro, que no es un tema que está ahí como obvio. Si yo me meto a ChatGPT no me va a tirar ese tema, que es el tema de la libertad interior, que en el fondo lo que le permitió a Viktor Frankl y a mucha gente de aquella época, y a mucha gente que a lo mejor no está metida en el Holocausto, pero que está metida en un montón de dificultades, donde a lo mejor muchas de las cosas que te pasan no las manejas tú o no dependen directamente de ti. Uno siempre tiene la libertad interior, la libertad de tu mente para viajar donde queráis, para estar donde tú quieres estar, para olvidarte de las cosas. O sea, estas personas que pasaron esto siempre mantuvieron su libertad interior para elegir su actitud ante cualquier circunstancia, que tiene que ver un poco con los estoicos, con Séneca, con toda esa cosa de esta idea poderosa que sugiere que no podemos controlar lo que nos sucede, pero siempre podemos controlar cómo respondemos a ello o cómo vemos ello. O sea, algo que a lo mejor puede ser triste, ¿cachai? La partida de alguien, que a lo mejor no vaya a haber un montón de tiempo, puede transformarse, yo lo veo de otra forma, yo lo veo como que esa persona va a crecer, como que esa persona va a volver distinta. Es una oportunidad. Es una oportunidad, ¿cachai? Es una oportunidad para mí también para echarla de menos, es una oportunidad para acercarnos desde otros puntos de vista, es una oportunidad para que esa persona conozca algo. La muerte también, weón, uno tiene que enfocarla de otra forma y no como una pérdida. Y eso último, para ir cerrando, lo conecto también con otro libro que también es un bestseller muy rápido. Tal vez en alguna ocasión hablemos de él en profundidad, pero que tiene que ver con esto y que se conecta con Viktor Frankl, que es La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger. Ha sido un tremendo bestseller, long seller, un bombazo estos últimos 5 o 10 años. Y Edith Eger era una niña que nació en 1928 en Hungría. A los 16 años cae en un campo de concentración. Ella era bailarina, se estaba preparando como bailarina para competir en los Juegos Olímpicos de Berlín del 36, porque existían en ese tiempo competencias artísticas. Los Juegos de Jesse Owens. Sí, los Juegos de Jesse Owens. Y habían competencias artísticas, había medalla de oro en poesía, en cosas así. Ella se estaba preparando en baile. Y el 44 está detenida en un campo de concentración y tiene que bailar el Danubio Azul para Joseph Mengele, que era el ángel horrible, el terrible del nazismo. Y, el doctor Mengele. Y ella queda, por cierto, muy traumada, sobrevive finalmente, en un estado de nutrición tremendo, sobrevive, y lee El hombre en busca de sentido, que se publica el 45-46, justo después de terminada la guerra. Lo lee en algún momento de su vida y se da cuenta de que se preguntaba ¿por qué estoy viva? Y pasa a preguntarse ¿para qué estoy viva? Eso. Ella es discípula de Viktor Frankl. El para qué es el importante. Es súper importante, y ella es discípula de Viktor Frankl en este sentido. Y claro, no puede responder el por qué sobreviví yo y no mis padres. Los padres eran viejos, ya no trabajaban, los mataron. Ella era más joven, pudo sobrevivir.
y decide convertirse en eso en su profesión, y en el fondo después con el tiempo visita Auschwitz incluso, hace toda una cuestión como de reparación, y es un gran libro que continúa esta línea como de lo de Víctor Frankl, del hombre en busca de sentido. También hay para que lo puedan ver, La Belén de Auschwitz. Bueno, Víctor Frankl terminó siendo, murió en el 97, él terminó siendo un terapeuta, sí, pero famosísimo, totalmente rockstar dentro de ese mundo. Creó la tercera corriente terapéutica, se fue a California, qué sé yo, pero igual hay que decir que cuando él salió, terminó la guerra y volvió a intentar buscar a su señora, se enteró de que su señora no había sobrevivido todo este holocausto, todo el tema de los campos de concentración. Y fue una cosa cortita, se amaron intensamente, pero no pudo seguir producto de esta cuestión. Pero sin embargo, él siguió con su vida y encontró un propósito y un sentido. Sí, justamente. Esos libros, esas lecturas, libros clásicos, pequeños, grandes clásicos, Borges, Dostoyevsky, Víctor Frankl, muy buena obra, La Belén de Auschwitz, incluso hablamos por ahí, muy buenos libros para acercarse a la lectura, a estos grandes nombres, en este capítulo del primer párrafo, mi amigo. Sí, excelente capítulo. ¿Todos dónde lo encuentran? En Truman Libreros, por supuesto, Ambuhuanque y Antofagasta. Muy bien, a mí que se me olvida, ahora dijimos, pasamos la cuña. Ya, un abrazo, nos volvemos a escuchar pronto ahí en Spotify, en Emisor Podcasting, en 13c.cl están los capítulos. Esto fue Primer Párrafo. Chau. Primer Párrafo es un podcast original de Emisor Podcasting. Encuéntralo en emisorpodcasting.com, Spotify, YouTube y donde sea que escuches podcast.